muerte. Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares. Que toda nuestra América y el mundo sea un grito de guerra contra el imperialismo, por la unidad de los revolucionarios. En este segmento vamos a compartir con ustedes un informe de la situación de Argentina a cargo de los compañeros del FAR, Frente de Acción Revolucionaria. Buenas tardes, oyentes. Mi nombre es Mauricio, soy del Frente de Acción Revolucionaria de Argentina y bueno, vamos a tratar de plantear una caracterización de la situación económica y política de nuestro país. Bueno, la agenda hoy está atravesada por la profunda crisis económica que ya viene de hace tiempo, pero que cada vez se agudiza más y que tiene que ver con la escasez de dólares del Banco Central, la pérdida de reservas, que hace que cada vez se ponga más presión a una devaluación en el marco que los dólares paralelos, ante la ausencia de dólares oficiales, el dólar blue cada vez aumenta más, y hoy la brecha es de casi un 100%. Cuando el dólar oficial es de 250 pesos, el blue está cerca de los 500 pesos. Es en este marco que el ministro de Economía, Sergio Massa, está mendigándole al Fondo Monetario Internacional un adelanto de 10.000 millones de dólares, pero que el Fondo Monetario le pone como condición para adelantarle esa cantidad, ese monto de dólares, una devaluación más o menos del 30%. Imaginémonos que una devaluación del 30% agravaría exponencialmente la situación social de las masas obreras y populares, porque ya tenemos una inflación anual del 110% y mensual en abril del 8,5, del 8,4%, y se espera que este mes de mayo que recién pasó también dé más o menos el mismo. Por lo tanto, el gobierno peronista, en el marco del proceso electoral, trata por todos los medios de evitar esa devaluación y de buscar distintos mecanismos para conseguir dólares, que por un lado está este pedido al Fondo Monetario, por otro lado también un viaje a China también del ministro de Economía, tratando de ampliar el convenio que tiene con yuanes, tratando de conseguir también más dólares, y que también, en el marco de la disputa geopolítica entre el imperialismo yanqui y el imperialismo chino, también China le pone condiciones. Por ejemplo, el tema de la explotación del litio, de la hidrovía, de las represas hidroeléctricas de Atucha 3. Es decir, Argentina está, ahí piloteando entre el imperialismo yanqui y el imperialismo chino, a ver quién le ofrece más dólares y a ver con quién se agacha más y a quién le permite mayor saqueo. Pero el problema de la falta de dólares es en el Banco Central, no así, el ingreso de dólares al país. Desde que asumió este gobierno, en la balanza comercial hay un superávit de casi 34.000 millones de dólares en estos casi 3 años y pico. Pero además también la deuda pública externa bruta aumentó en 70.000 millones de dólares. Pasó de 330.000 millones de dólares a casi 400.000 millones de dólares. El problema es que todos esos dólares que entran tanto por el comercio exterior o por préstamos externos se terminan fugando precisamente también para el pago de deuda pública y de deuda privada. La deuda pública son intereses que se pagaron por casi 20.000 millones de dólares, y la deuda privada se pagaron más o menos, o se fueron 18.000 millones de dólares para pagar deuda privada. El tema es que estos grupos privados toman deuda de sus mismos grupos
y le compran dólares al Banco Central para pagarse su propia deuda al precio oficial de 240, 250 pesos y después lo ponen a la especulación financiera, digamos, para el mercado paralelo que lo venden a 500 pesos. Por eso es un negocio fenomenal. Lo mismo que los sectores que importan, que sobrefacturan. Y después también esos dólares los meten a la timba financiera. Por eso en Argentina hoy es más rentable invertir o poner los dólares en la especulación financiera y no invertir en la producción. Por eso, digamos, toda esta crisis que se genera por la falta de dólares del Banco Central, por toda esta especulación, por las corridas, por el proceso inflacionario, en realidad el sector concentrado de la economía, tanto del agro como del extractivismo, como del sector agroexportador, concentra cada vez más capital. Por eso, claramente el gobierno gestiona la crisis para garantizar el pago de la deuda y la acumulación capitalista. Por ejemplo, veamos, el sector agroexportador, en el marco de la desesperación del gobierno de la falta de dólares, no exporta la cosecha de granos y los derivados, presionando por una devaluación, y así desde el año pasado viene logrando que el gobierno le pague un subsidio de 50 pesos por dólar. En este momento, digamos, el dólar soja, el famoso dólar soja, que ya tiene 3 etapas, y que en la actualidad le paga por dólar 300 pesos, es decir, cuando el dólar oficial está a 250 pesos, el gobierno del sector agroexportador le paga 300 pesos por dólares. En estas 3 etapas del dólar soja, que ahora en mayo terminó el dólar soja 3, se calcula que el gobierno le dio un subsidio extra al sector agroexportador por 1 billón de pesos. Billones, con B-I. Equivalente más o menos a 3.000, 3.500 millones de dólares. A 30.000, 40.000 productores y exportadores de granos y de sus derivados. Pero también a los bancos. Según un informe de Horacio Robelli, por medio de las LELIQ, que son encajes remunerados a 7 días o más, para el cual el Banco Central fijó una tasa anual del 97%, que en realidad efectiva equivale al 155% anual, el gobierno, digamos, en LELIQ hay 14 billones de pesos en letras que tienen los bancos, equivalentes a 14 billones de pesos. Por esas letras, el Banco Central le paga 1 billón de pesos por mes de intereses a los bancos. También el equivalente a 3.300, 3.500 millones de dólares mensuales. Es decir, acá, digamos, hay este sector concentrado, el gobierno lo subsidia y le garantiza ganancias récord. Según un informe de Claudio Lozano, a marzo de este año, desde que se firmó el acuerdo con el Fondo Monetario el año pasado, en el 2022, en marzo del 2022, hay una transferencia de la clase obrera de los sectores populares al poder económico, a la burguesía, de 20.000 millones de dólares. Por eso la crisis es para los sectores populares, para la clase obrera, pero hay un sector que cada vez acumula más ganancias. Y no solamente, eso, sino que también en el marco de ese acuerdo con el Fondo Monetario, una de las imposiciones que impone el organismo internacional es el achicamiento del déficit fiscal. Por eso el gobierno, mientras subsidia al sector agroexportador, ajusta al sector más desfavorable del pueblo, como es a las jubilaciones. Digamos que en el primer cuatrimestre hubo un 7,6% de recortes en el mismo periodo que el 2022, y no solamente afecta a las jubilaciones, sino también a las políticas alimentarias y a la asignación universal por hijo, mientras que por otro lado aumenta lo destinado al pago de deuda también.
Por eso, digamos, este gobierno del Frente de Todos, ¿sí? Integrado por el kirchnerismo, por el masismo y por el albertismo, viene continuando el ajuste que también, digamos, ejecutó el gobierno de Macri. Según un estudio también unos economistas de Rosario, desde el 2015 hasta abril de este año, un trabajador registrado perdió a valor reales casi 5 millones de pesos por el ajuste en su salario de poder adquisitivo. Es el equivalente a un auto 0 kilómetros. Pero no solamente perdieron o vienen perdiendo o venimos perdiendo los trabajadores formales registrados, sino que también todos los sectores obreros y populares cada vez perdemos más poder adquisitivo. Tenemos que también, según datos oficiales, la canasta básica para no ser pobre es de 200.000 pesos, casi $660 más o menos. Sin embargo, el salario mínimo vital y móvil es de 70.000 pesos, es decir, 230, $240 más o menos. La jubilación mínima, que la cobran el 60% de los jubilados, es de 50.000 pesos, es decir, casi $200. Por eso, digamos, mientras un sector se hace cada vez más rico, aumenta la pobreza, tenemos un 40% de pobreza, pero en los menores ese porcentaje sube al 60%. Es decir, 6 de cada 10 niños y jóvenes sufren inseguridad alimentaria. Y como no puede ser de otra manera, este ajuste, de la única forma que lo pueden garantizar es con la complicidad abierta de la burocracia sindical y social peronista, la CGT, la CTA y la UTEP, los movimientos sociales integrados al gobierno, que intervienen abiertamente para garantizar la gobernabilidad, para frenar cualquier tipo de conflicto, y que hoy están totalmente, digamos, jugados a la campaña electoral y a la interna electoral. Es decir, la CGT, por ejemplo, a este gobierno no le hizo ni un solo paro general, nada, digamos, o sea, no, en un ajuste brutal, digamos, que venimos sufriendo los trabajadores, no ha hecho ni una movilización para tratar de defender ni el salario ni las condiciones laborales. Por eso también, digamos, si bien hay un aumento del trabajo de 1.200.000 puestos de trabajo que aumentaron, solamente 300.000 son trabajos formales. Por eso aumenta la precarización laboral. Y hoy un porcentaje importante de trabajadores que están en blanco registrados cobran un salario por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, asistimos a una crisis de un empobrecimiento acelerado de la población, del pueblo trabajador, y que viene ya de hace años, y que por eso, digamos, hay una crisis política también en el marco de este proceso electoral, donde los gobernadores, digamos, atentos a esta situación, vienen adelantando, vienen desacoplando las elecciones en sus provincias para no quedar pegado con el gobierno nacional por el descontento social y el descreimiento de un sector importante de la población. Ya a esta altura tenemos que hubo elecciones en 8 provincias, de las cuales en 7 creció el voto en blanco y el abstencionismo. Es decir, hay un rechazo, un descreimiento a cualquier proyecto electoral que, digamos, se compara con procesos similares al 2001, ¿no? Ya tenemos que en las elecciones de medio término de 2021, las elecciones parlamentarias, hubo récord de abstencionismo y de voto en blanco. Bueno, por eso, digamos, en el gobierno, en el PJ, en el Frente de Todos, digamos, estamos a 3 semanas de la presentación de las listas de los candidatos y todavía no tienen definido un candidato. Tenemos, digamos, el kirchnerismo, Cristina Kirchner, que hoy sigue siendo la que tiene mayor caudal electoral, mayor caudal de votos, pero así todo, el 25 de mayo hicieron un acto donde ella fue la principal, la única oradora,
que estaba planteado para hacerlo en la avenida 9 de Julio, pero producto de este descontento y de que percibían que no iban a poder convocar tan masivamente, lo pasaron a Plaza de Mayo. Y así todo, si bien fue medianamente concurrido, no fue la cantidad de gente que esperaban. Pero no solamente eso, Cristina Kirchner viene tratando de despegarse de Alberto Fernández, del presidente, para no pagar el costo político, tratando de evadir cualquier tipo de responsabilidad. Sin embargo, tiene toda la responsabilidad de esta situación de ajuste sobre la clase obrera y los sectores populares. También, digamos, de acuerdo con el Fondo Monetario, si bien cuando se firmó el acuerdo el sector del kirchnerismo discursivamente se opuso, los diputados kirchneristas que podrían haber bloqueado en comisiones que ese acuerdo pase a tratarse en el Parlamento, no lo hicieron. No solamente eso, ahora apoyan abiertamente a Massa, que es un hombre de la Embajada de Estados Unidos y que está ejecutando a rajatabla el ajuste que impone el Fondo Monetario Internacional. Pero lo más relevante es que en el acto del 25 de mayo, que Cristina Kirchner fue la única oradora, no dijo nada, solamente reivindicar los 12 años de kirchnerismo, tratando de replicar esa épica o ese capital político, pero que en realidad produjo cierto descontento en un sector del activismo kirchnerista que fue la plaza, porque no se fue sin nada. Esto que estábamos diciendo, digamos. Estamos a 3 semanas de la presentación de la lista con un panorama, digamos, de crisis, y los afines al kirchnerismo no saben qué tienen que hacer, no saben qué hacer, no tienen una línea, no tienen una propuesta concreta. En la oposición de Juntos por el Cambio, también existe una interna feroz entre Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, que también expresa, digamos, una crisis al interior de ese frente, de esa alianza, ¿no? Y el que sí viene acumulando todo el descontento y capitalizando el descontento social es Milei, es la ultraderecha, que más que nada capitaliza porque tiene un discurso de denuncia a la casta política, de denuncia, digamos, a los privilegios de los políticos, que encarna en ese descontento de un sector importante de las masas y que por eso, digamos, recoge un apoyo importante, además de tener, digamos, un apoyo mediático muy fuerte, pero que en realidad tiene un programa, digamos, de dolarización de la economía, de cerrar el Banco Central, de privatizar la educación. Digamos, ese capital político que tiene o ese apoyo no apoya, no está de acuerdo, no lo vota, digamos, no lo votaría por su programa, sino por el descontento que expresa con la casta, con la dirigencia política. Sin embargo, todos coinciden, los economistas, los diarios, inclusive de la burguesía, de todos los sectores, que lo que viene acá, gane quien gane, es un ajuste mucho más brutal, un ajuste que no podría, desde la lógica del capitalismo, realizarse gradualmente, sino lo que está planteado un ajuste de shock. Y el problema que tienen es, ¿cuál es el capital político que tienen para poder ejecutar ese ajuste? Lo que está planteado, gane quien gane, es una devaluación, hay que ver si no se hace antes de las elecciones, una reforma laboral, ¿sí? que flexibilice aún más las condiciones laborales, una nueva reforma jubilatoria que rebaje los saberes está planteado también el aumento de la edad, y un ajuste fiscal, digamos, que la única consecuencia que puede tener es el quite de las tarifas, ¿no? Que ya se viene ejecutando y que no podría hacerse sin un proceso también inflacionario y de ajuste sobre la clase obrera y los sectores populares. Y el problema que tienen es,
que no tienen el capital político para poder llevar ese ajuste y contener la gobernabilidad. Bueno, por lo menos eso es lo que está planteado. Así todo, en esta situación de contención de todos los sectores que están jugados a lo electoral, porque hay que decirlo también, el Frente de Izquierda de los Trabajadores trotskista también interviene abiertamente para acumular electoralmente, interviene en los conflictos y en los sectores donde tiene inserción, promoviendo, digamos, una política de campaña electoral, educando lamentablemente a las masas en que por medio de un diputado más, un proyecto de ley, se pueden mejorar las condiciones de vida, cosa de lo cual nosotros estamos totalmente en contra. Pero así todo, digamos, donde todas las fuerzas políticas mayoritarias están jugadas a lo electoral, el pueblo sigue luchando. Tenemos el ejemplo concreto ahora de los docentes de Salta, que vienen de un paro organizado autoconvocadamente, sobrepasando la burocracia sindical, y que la semana pasada fueron reprimidos por el gobierno de Salta, y que no solamente fueron reprimidos, sino que en esta semana la legislatura también, por propuesta del gobierno, acaba de votar una ley antipiquete que cercena el derecho a la protesta social. Y esto, digamos, se ven conflictos diariamente donde los trabajadores, los ocupados, desocupados, salen a pelear para tratar de evitar seguir perdiendo poder adquisitivo, para tratar de evitar que siga empeorando sus condiciones de vida. El tema es que los sectores del espacio revolucionario al cual pertenecemos nosotros, también entendemos que necesitamos por eso, digamos, en el gobierno, en el PJ, en el Frente de Todos, digamos, estamos a 3 semanas de la presentación de las listas de los candidatos y todavía no tienen definido un candidato. Tenemos, digamos, el kirchnerismo, Cristina Kirchner, que hoy sigue siendo la que tiene mayor caudal electoral, mayor caudal de votos, pero así todo, el 25 de mayo hicieron un acto donde ella fue la única oradora, que estaba planteado para hacerlo en la avenida 9 de Julio, pero producto de este descontento y de que percibían que no iban a poder convocar tan masivamente, lo pasaron a Plaza de Mayo. Y así todo, si bien fue medianamente concurrido, no fue la cantidad de gente que esperaban. Pero no solamente eso, Cristina Kirchner viene tratando de despegarse de Alberto Fernández, del presidente, para no pagar el costo político, tratando de evadir cualquier tipo de responsabilidad. Sin embargo, tiene toda la responsabilidad de esta situación de ajuste sobre la clase obrera y los sectores populares. También, digamos, de acuerdo con el Fondo Monetario. Si bien cuando se firmó el acuerdo el sector del kirchnerismo discursivamente se opuso, los diputados kirchneristas que podrían haber bloqueado en comisiones que ese acuerdo pase a tratarse en el Parlamento, no lo hicieron. No solamente eso, ahora apoyan abiertamente a Massa, que es un hombre de la Embajada de Estados Unidos y que está ejecutando a rajatabla el ajuste que impone el Fondo Monetario Internacional. Pero lo más relevante es que en el acto del 25 de mayo, que Cristina Kirchner fue la única oradora, no dijo nada, solamente reivindicar los 12 años de kirchnerismo, tratando de replicar esa épica o ese capital político, pero que en realidad produjo cierto descontento en un sector del activismo kirchnerista que fue la plaza, porque no se fue sin nada. Esto que estábamos diciendo, digamos. Estamos a 3 semanas de la presentación de la lista con un panorama, digamos, de crisis, y los afines al kirchnerismo no saben qué tienen que hacer, no saben qué hacer, no tienen una línea, no tienen una propuesta concreta. En la oposición de Juntos por el Cambio, también existe una interna feroz entre Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, que
que también expresa, digamos, una crisis al interior de ese frente, de esa alianza, ¿no? Y el que sí viene acumulando todo el descontento y capitalizando el descontento social es Milei, es la ultraderecha, que más que nada capitaliza porque tiene un discurso de denuncia a la casta política, de denuncia, digamos, a los privilegios de los políticos, que encarna en ese descontento de un sector importante de las masas y que por eso, digamos, recoge un apoyo importante, además de tener, digamos, un apoyo mediático muy fuerte, pero que en realidad tiene un programa, digamos, de dolarización de la economía, de cerrar el Banco Central, de privatizar la educación. Bueno, digamos, ese capital político que tiene o ese apoyo no apoya, no está de acuerdo, no lo vota, digamos, no lo votaría por su programa, sino por el descontento que expresa con la casta, con la dirigencia política. Sin embargo, todos coinciden, los economistas, los diarios, inclusive de la burguesía, de todos los sectores, que lo que viene acá, gane quien gane, es un ajuste mucho más brutal, un ajuste que no podría, desde la lógica del capitalismo, realizarse gradualmente, sino lo que está planteado un ajuste de shock. Y el problema que tienen es, bueno, cuál es el capital político que tienen para poder ejecutar ese ajuste. Lo que está planteado, gane quien gane, es una devaluación, hay que ver si no se hace antes de las elecciones, una reforma laboral, ¿sí? que flexibilice aún más las condiciones laborales, una nueva reforma jubilatoria que rebaje los saberes y bueno, está planteado también el aumento de la edad y bueno, y un ajuste fiscal, digamos, que la única consecuencia que puede tener es, bueno, el quite de las tarifas, ¿no? Que ya se viene ejecutando y que no podría hacerse sin un proceso también inflacionario y de ajuste sobre la clase obrera y los sectores populares. Y el problema que tienen es, bueno, que no tienen el capital político para poder llevar ese ajuste y contener la gobernabilidad. Bueno, por lo menos eso es lo que está planteado. Así todo, en esta situación de contención de todos los sectores que están jugados a lo electoral, porque hay que decirlo también, el Frente de Izquierda de los Trabajadores trotskista también interviene abiertamente para acumular electoralmente, interviene en los conflictos y en los sectores donde tiene inserción, promoviendo, digamos, una política de campaña electoral, educando lamentablemente a las masas en que por medio de un diputado más, un proyecto de ley, se pueden mejorar las condiciones de vida, cosa de lo cual nosotros estamos totalmente en contra. Pero así todo, digamos, donde todas las fuerzas políticas mayoritarias están jugadas a lo electoral, el pueblo sigue luchando. Tenemos el ejemplo concreto ahora de los docentes de Salta, que vienen de un paro organizado autoconvocadamente, sobrepasando la burocracia sindical, y que la semana pasada fueron reprimidos por el gobierno de Salta, y que no solamente fueron reprimidos, sino que en esta semana la legislatura también, por, digamos, propuesta del gobierno, acaba de votar una ley antipiquete que cercena el derecho a la protesta social. Y esto, digamos, se ven conflictos diariamente donde los trabajadores, los ocupados, desocupados, salen a pelear para tratar de evitar seguir perdiendo poder adquisitivo, para tratar de evitar que siga empeorando sus condiciones de vida. El tema es que, digamos, en este contexto de profundización de la crisis, de profundización del ajuste, de la tendencia a mayor conflictividad, las organizaciones del sector revolucionario atravesamos un momento bastante, digamos, de dispersión ideológica, política y orgánica, una fragmentación que hace que
nos limite a la hora de intervenir y de poder promover una política revolucionaria en las masas que aporte, digamos, a ir desarrollando esa acumulación de fuerza. Por eso para nosotros, desde el Frente de Acción Revolucionaria, es fundamental trabajar por la unidad de los revolucionarios. Pero esa unidad de los revolucionarios debe hacerse sobre bases sólidas, debe hacerse sobre la base de un diagnóstico, de un balance crítico y autocrítico de las causas de esta dispersión que tenemos, para a partir de ahí poder avanzar en la consolidación ideológica, política, en la coordinación, en la unidad, o en la unidad, en los frentes de masas, que permita ir generando una referencia, ¿sí?, que capitalice el descontento y que aporte a disputarle la dirección de las masas tanto al peronismo como al reformismo, y que al mismo tiempo vaya discutiendo un programa de soluciones inmediatas. Creemos que este es un aspecto central para poder avanzar en la acumulación de poder, en las herramientas necesarias que aporten a resistir este brutal ajuste y en la perspectiva de la revolución socialista.